¿ya? Dice, por experiencia se sabe que cuando un vaso lleno de agua se hace girar alrededor de su eje, se fuerza el fluido hacia afuera como resultado de la fuerza centrífuga y la superficie libre del agua se vuelve cóncava. Esto se conoce como movimiento de vórtice forzado. La forma de la superficie libre del líquido que gira con el recipiente que lo contiene es la de revolución. Cualquier plano vertical que pasa por el eje de revolución corta la superficie libre según una parábola. Y la ecuación de esta parábola es la que ustedes ven ahí. La ecuación de la parábola es esa de ahí, que es w al cuadrado por x cuadrado sobre 2g. ¿Pero qué es x cuadrado? Fíjense, si nosotros tenemos un vaso ahí, como decíamos, el agua inicial que teníamos era desde aquí hasta acá. El cilindro tiene un diámetro de un diámetro 2x, que es un radio x, como ustedes lo ven. Este es el radio de ese cilindro. Pero cuando nosotros lo teníamos quieto, fíjense, no es el agua que se traslada de un punto a otro, sino es el recipiente que lo contiene, el que a lo largo de su eje, este tiene un eje, por supuesto un eje de simetría, le hace girar con una velocidad angular W, ¿no? Entonces, como es rotación, entonces viene a trabajar ahí la velocidad angular, ¿ya? Y lo rota. Entonces, al rotar, aquí se forma un espejo de agua. Este nuevo es el espejo de agua. El agua, debido a esa velocidad angular, tiene esa forma, ¿ya? Bien, entonces fíjense que eso es una parábola. Cuando nosotros tenemos una parábola, si este es el eje de simetría de la parábola, aquí está el vértice de la parábola, se me forma una parábola donde esto es y esto es x, y esta parábola tiene igual a la velocidad angular por x cuadrado sobre 2 veces la gravedad, ¿ya? Entonces, fíjense, ese sería el nuevo espejo de agua, lo que ustedes ven con verde, el nuevo espejo de agua, debido a la rotación del recipiente. ¿Ya? Volvemos a explicar un poquito lo que habíamos visto anteriormente. Si hay un movimiento de traslación en la dirección de la aceleración constante, el espejo de agua, al haber esa traslación, sería esta. Este sería el espejo de agua, ¿cierto? Bien, siempre y cuando tenga un movimiento en la dirección de esa aceleración en X. Bien, si nosotros tenemos este contenedor, recipiente, que tiene esto de agua, por supuesto que esto es el contenido inicial de agua. Al subir o bajar con una aceleración en Y, ¿alguien se recuerda cómo es este espejo de agua? ¿Alguien se recuerda? Hola, hola. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Cuando hay un movimiento de traslación horizontal, el espejo de agua es rojo. Cuando hay un movimiento o una traslación vertical, ya sea hacia arriba o ya sea abajo, ¿cómo es el
el espejo de agua? ¿Alguien se recuerda? Hola, hola. Hola, hola. A ver, ¿qué me dice don Mariel Espinosa? ¿Te recuerda? ¿Está ahí? Hola, hola. Ingeniera, es rectangular. No, el espejo de agua. Es una línea. El espejo del agua Ávila, vamos. Alison Flores, ¿cómo sería el espejo de agua? Es una línea, ¿no? Así como yo estoy diciendo aquí, el espejo de agua es esta parábola de aquí. ¿No? Como ustedes lo ven, en el cilindro que estoy mostrando ya debido a la rotación a lo que gira, el espejo de agua es esa parábola, es una línea. Y ahora, cuando el movimiento es horizontal, al trasladarse de un punto hacia otro, el nuevo espejo de agua en movimiento que se traslada el recipiente, el nuevo espejo de agua es este, ¿cierto? Pero cuando se sube y se baja, ¿cuál es el espejo de agua? A ver, ¿alguien se acuerda? Horizontal. Horizontal. Este espejo de agua es horizontal, no se mueve, ¿ya? No se mueve, el espejo de agua. Entonces, fíjense, ahí lo que yo he querido es porque tenemos un movimiento horizontal, tenemos un movimiento vertical y tenemos un movimiento de rotación, ¿cierto? Bien, ¿queda entendido esto? ¿Sí? Sí, ingeniera. Sí, Ahora Sí, ingeniera. Ya. Ok, entonces este y que nosotros calculamos es w cuadrado por x cuadrado sobre 2g. Este x es el radio del cilindro o el radio de... Siempre vamos a trabajar con cilindro, ¿ya? Bien. Dice X y Y son las coordenadas de un punto genérico de la parábola en la superficie. Entonces, como ustedes ven, este es mi Y. Y nosotros vamos a ver según el eje de rotación. ¿Ya? Bien, tenemos luego este recipiente cerrado. ¿Ya? Porque este de acá que nosotros vemos es un recipiente abierto. Bueno, aquí tiene acá tiene las paredes ya vamos a trabajar con eso de las paredes, ¿ya? Pero resulta que ahora, cuando estamos trabajando con recipiente cerrado, oye, ¿ya? En los recipientes cerrados dice aumenta la presión al girar esos recipientes, ¿ya? El aumento de presión entre el punto situado en el eje y otro a una distancia a una distancia X del eje, es en el mismo plano horizontal es, ¿no? Fíjense, nosotros normalmente sabemos que presión es igual a gamma por H de la hidrostática. Como ustedes ven, nuestros principios de hidrostática no cambian, no cambian. Pero fíjense, cuando yo tengo un recipiente cerrado, yo voy a tener esto, pero está cerrado. Es decir, que en vez de que salga hacia arriba el líquido, entonces se mantiene y esto baja hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se presiona, hay un aumento de presión cuando nosotros hacemos girar con una velocidad W, ¿ya? Entonces, como ustedes ven, ese aumento de presión va a ser igual a la presión de gamma por H, pero esa presión va a ser gamma y H es esta misma
H es esto de aquí, ¿ya? Porque eso es lo que baja, ¿cierto? Entonces, la altura máxima o la profundidad máxima tenemos en este punto, entonces, y ese punto vale gamma por Y, gamma por W cuadrado por X cuadrado sobre 2G, ¿no? Entonces, fíjense, es exactamente la misma, ¿no? Así le puede pedir H, le puede pedir presión, ¿no? Pero sabemos que presión sobre gamma es igual a H, ¿no? Y H es W cuadrado por X cuadrado sobre 2G. Viene a ser lo mismo, ¿cierto? Entonces nosotros podemos calcular ese aumento de presión entre un punto situado en el eje Y, ya aquí, y si nosotros queremos, por ejemplo, acá, va a depender de cuál es el radio. Si queremos acá, también va a depender mucho del radio. Entonces va a ir aumentando aquí, el X vale 0, ¿cierto? Entonces, vamos a tener que trabajar con esa parábola, ¿ya? Bien, dice que es una ecuación análoga a la de los recipientes abiertos en rotación. Bien, otro aspecto importante que nosotros conocemos de la física es que la velocidad lineal, no borro esto, que la velocidad lineal es igual a B a X por W. Entonces, nosotros vamos a tener X cuadrado, que sería el diámetro por velocidad cuadrado sobre 2G. Esto B cuadrado sobre 2G se le llama altura de presión, debida a la velocidad lineal, ¿ya? Ahora, si ustedes no recuerdan, yo siempre he puesto, ¿ya? He puesto que un recipiente, si está en la hidrostática, la ecuación fundamental de la hidrostática va a ser presión sobre gamma, presión 1 sobre gamma 1, más H1 va a ser igual a la presión 2 sobre gamma más H2. Esto debido a la profundidad y esto debido a la presión. Pero cuando estamos en la hidrodinámica, cuando hacemos la energía 1 es igual a la energía 2, vamos a tener la presión 1 sobre gamma más H1 más la velocidad 1 cuadrado sobre 2G es igual a la presión 2 sobre gamma más H2 por la velocidad 2 elevado al cuadrado sobre 2G, ¿no? Entonces, como ustedes ven, a esto de aquí se le llama altura de presión, ¿cierto? Bueno, esta es una altura o profundidad. Y esta es una altura de velocidad. Entonces nosotros podemos trabajar o cabezas de velocidad, cabeza de presión, cabeza de profundidad y cabeza de velocidad. Es cabeza o altura viene a ser lo mismo, ¿no? Entonces aquí esta ecuación la vamos a manejar bastante, igual a la presión 2 más la cabeza, debido a la altura con que se encuentra el punto y la altura de velocidad. Entonces, como ustedes ven aquí, lo que nosotros conseguimos cuando trabajamos con una velocidad lineal es una altura de velocidad, ¿ya? Esta ecuación de aquí, de la hidrodinámica, ya en la próxima clase yo creo que ya la vamos a empezar a ver, ¿ya? Porque depende ya de este parámetro que viene a ser la ecuación de Bernoulli, la ecuación de Euler, que deriva de la ecuación de Bernoulli, o la ecuación de Bernoulli deriva de la ecuación de Euler, y la ecuación de la continuidad son ecuaciones que nosotros vamos a trabajar continuamente en la hidrodinámica, ¿ya? Bien, aquí como un comentario le hemos dejado eso, porque aquí yo tengo que la velocidad lineal es el diámetro por la velocidad angular.
Entonces, aquí vamos a ver que la velocidad al cuadrado sobre 2G. ¿Ya? Ambos representan alturas de presión, por supuesto. ¿Ya? Bien, vamos a hacer los problemas. Solamente son dos fórmulas importantes ahí. Vamos a desarrollar los problemas para que podamos ir explicando, ¿ya? A medida que nosotros vamos explicando, ya vamos a ir trabajando mejor. Ya. Dice, un depósito abierto, cilíndrico, Ingeniero, disculpe, un compañero dice si lo puede aceptar, por favor. ya, son tres compañeros que están esperando. Ya, un depósito cilíndrico abierto, ya, tiene un 80. Tenemos un cilindro aquí y este depósito de acá tiene un 80 metros. Y tiene un 180 centímetros, está bien. Y tiene 1,20 metros de diámetro. ¿Ya? Dice que en este momento lo que nosotros hacemos es llenarlo de agua. Se llena de agua y se hace girar con una velocidad W, que es igual a 60 revoluciones por minuto. La pregunta, esta es importante que la entendamos ahorita. ¿Qué volumen de agua se derrama? ¿Ya? Bien, fíjense, a consecuencia de este movimiento rotacional, yo voy a tener, para que empiece a derramarse, yo voy a tener un nuevo espejo de agua. Este va a ser mi nuevo espejo de agua. ¿Ya? Ahora, yo no conozco, no conozco cuánto vale Y. Esta Y, yo la puedo conocer. Bueno, pero fíjense, ¿qué es lo importante? Que aquí
Ya. ¿Qué es lo importante de todo esto? Que este volumen que yo tengo aquí adentro, ¿ya? Es aquí, yo tengo un nuevo volumen. Fíjense, para que empiece a desbordarse, esto de aquí es un volumen del paraboloide. Fíjense, cuando nosotros estamos en cálculo 2, ¿no? Sabemos que ese paraboloide, puedo calcular ese volumen del paraboloide con integrales dobles o integrales triples, ¿ya? Esa es, digamos, una forma de cómo nosotros podemos trabajar, calcular ese volumen. Entonces, fíjense, todo es como está a ese nivel de ahí, ¿no? Todo lo que se me va a derramar de agua es lo que está dentro de la parábola, ¿me dejo entender? Volumen del paraboloide, eso es igual al volumen de agua que se derrama, ¿cierto? ¿Me entienden? Sí. Sí, ingeniero. ¿Ya? Bien, entonces, ese volumen del paraboloide, aquí yo voy a tener un paraboloide, a ver, acá vamos a borrar un poquito esto. Ya. Ese volumen de ese paraboloide dice que va a ser igual ya que no lo hago por cálculo 2, ¿ya? Lo que estoy dibujando ahí que es un cilindro. ¿Ya? Entonces, que tiene justamente esta altura de Y, ¿ya? Entonces, ese volumen de ese cilindro simplemente para que nos entendamos mejor, está con amarillo. ¿Y a qué es igual este volumen de ese paraboloide? Es la mitad del volumen de ese cilindro. ¿Sí? ¿Me entiendo? ¿Me entienden? Y esta fórmula, esta forma de calcularlo, alguien estudioso ya lo determinó. En vez de estar integrando, entonces ya nosotros tenemos una forma de cómo resolver este problema. ¿Ya? Entonces, pero aquí yo no conozco Y. Lo importante es que yo no conozco Y acá. ¿Cómo puedo calcular Y ahora? Y me dice que es igual a
transformar acá para tener un resultado. Entonces aquí me quedaría 2pi al cuadrado. ¿Cuánto es el diámetro? 0,60 al cuadrado sobre 2 por 9,81 metros sobre segundo. Si lo calculan, por favor. Cero setenta y dos cuatro salieron. 0,724 metros. Bien. Si nosotros nos vamos a nuestro diagrama, como ven, de ahí a ahí tiene 0,724. Esto de aquí tiene un 80. A ver si me calculan este dato de aquí. Uno coma cero setenta y seis. 1,076. Bueno, esto es la altura de agua que está hasta el punto S, llamémosle hasta el origen, ¿ya? Bien, bueno, pero eso ya era simplemente para que ustedes lo vean más, ¿no? Ahora, ¿cuál es este volumen? Este volumen de aquí tiene 0,724, ¿cierto? Entonces, el volumen de agua que se derrama es igual a 1/2 de pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por y. Entonces vamos a tener 1/2 de pi el diámetro, 1,20, ¿no ven? Al cuadrado sobre 4 por y, que vale 0,724. Entonces esto sería el volumen. ¿Sería cuánto sería? Me sale 0,41. Ya. 0,41 metros cúbicos es el volumen de agua que se derrama. Bien, ok. Revísenlo, por favor, si algo no entienden. Ahí. ¿Qué quiere decir? Es la mitad. Con un líquido cuya densidad es 850 kilogramos sobre metro cúbico. Hasta
una altura de 0,50 metros. ¿Qué quiere decir? Que el líquido está hasta ahí. Inicialmente yo tengo líquido hasta aquí. Bien, se hace girar a una velocidad constante, W, a la cual dice, a la cual el líquido empezará a derramarse por el borde del recipiente. Bien, fíjense que en el anterior problema lo que nos daban era la velocidad angular con que le gira, ¿no ve? Estaba lleno y hemos encontrado el volumen de agua que se derrama. Igual acá. Fíjense, si yo estoy trabajando aquí, vamos a ver una cosa muy importante. ¿Ya? Aquí me queda, si yo lo voy a copiar esto de aquí. ¿Ya? Donde se va a empezar a derramar va cuando justamente toque ahí. Entonces, dice al borde, ¿no? Para que empiece al borde del recipiente. Entonces aquí yo voy a tener que el espejo de agua que yo voy a conseguir es este. Desde el borde. ¿Ya? Entonces yo no conozco este valor de Y. Porque no conozco W. ¿Ya? El nuevo espejo de agua sería esto, ¿no? Con una velocidad angular W que no me dieron. Lo hace girar. Entonces, pero fíjense, ¿cómo puedo calcular ese W? Aquí tengo algo muy importante, que aquí yo voy a tener un volumen de agua o en todo caso le llamaremos un volumen de aire, ¿ya? Que tiene 0,10. Este volumen que yo tengo aquí va a ser, porque yo tengo que estar tas a tas, ¿no ve? Este volumen tiene que ser igual a este otro volumen de acá, para que empiece a derramarse a este volumen de acá. ¿No? Porque a partir de ahí va a empezar a derramarse. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Porque lo que yo quiero calcular es justamente ese volumen. Si yo veo este volumen que tengo de aire, tiene que ser igual a este volumen del paraboloide.
¿no? Porque justamente cuando ya llego aquí al borde ya empieza a derramarse, ¿no? Ya es hasta ahí donde me dice que yo tengo que trabajar. Entonces, el volumen de aquí, el volumen va a ser igual a, este volumen 1 va a ser pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por 0,10, ¿cierto? De altura. Y este volumen 2 va a ser ¿un medio de qué? Del volumen del cilindro. Un medio de este cilindro. Un medio de este cilindro que está con negro, que lo estoy dibujando con negro, ¿no ves? Entonces va a ser un medio de pi por x cuadrado, x vale pi por r cuadrado, ¿no es? Pi por r cuadrado por y, ¿no ves? Entonces el volumen 2 va a ser un medio de pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por y. El volumen 2 va a ser 1/8 de pi. El diámetro sigue siendo el mismo. ¿Cuánto es el diámetro acá? 0,20, ¿no? Volumen es pi por 0,20 al cuadrado sobre 4 por 0,10. Acá pi por 0,20 al cuadrado sobre 4 por y. Entonces, tenemos que calcular ese valor de y, porque yo tengo que hacer volumen 1 debe ser igual al volumen 2. ¿Se dan cuenta, no ve? ¿Por qué es? ¿Sí? Porque esto que yo tengo vacío es lo mismo que voy a ocupar con el volumen del paraboloide, para que no se derrame el agua, justamente al borde en que ya empieza a derramarse. Entonces yo tengo pi por 0,20 al cuadrado sobre 4 por 0,10, 1/8. Un medio, dejaremos así porque voy a simplificar, un medio de pi por 0,20 al cuadrado sobre 4 por y. Entonces, como ustedes ven, esto se me va con esto, y y vale 0,20. Simplemente yo estoy calculando ese valor de y, que vale 0,20. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estoy comparando los volúmenes. ¿Se entiende eso? El volumen que está con rojo, el que está vacío, que está de aire, es igual al volumen de ese paraboloide que está con amarillo. ¿Ya? ¿Sí? Sí, mira. Bien. ¿Ya? Entonces, yo tengo una altura de 0,20. Esta, mi y tiene que ser 0,20. Entonces, como yo tengo aquí que y es igual a w al cuadrado por x cuadrado sobre 2g, entonces voy a tener 0,20. A ver, haremos más acá. Cero veinte por 2 por 9,81 dividido entre x, que vale 0,60, ¿no? 1,20, ¿no? A 0,10. Esto es igual a w raíz. Bien, encuéntrenme por favor el w. $19.80, ingeniero. Entonces, fíjense,
Esto tiene que ser 19,80 radianes sobre segundo. A esa velocidad tiene que girar para que cuando yo esté aquí en el borde no se me derrame ya el agua. Justamente que llegue ese espejo de agua, que sería este, empiece justamente desde aquí hasta acá. Ya. Fíjense, algo muy importante también que voy a decir aquí es lo siguiente. A ver. Tengo había algo que tenía que decirles acá, bueno, pero creo que es otro problema. Hay si yo tengo acá, por ejemplo, si este es mi cilindro, supóngase que ese es mi nivel de agua, ¿ya? A partir de ahí va a subir, a esto le voy a llamar Y1, y esto voy a llamar Y2. Y1 más Y2 es igual a Y, ¿ya? Es decir, y Y1 es igual a Y2 en este caso, ¿ya? Es decir, lo que sube, sube la misma cantidad que va a bajar partiendo de este volumen de acá. Siempre lo podemos ver eso, ¿ya? Que esta Y1, si nosotros tenemos ese Y, que es el vértice, la profundidad al vértice de la parábola, vamos a ver que sube, si yo encuentro este valor que sube, es el mismo que el que baja, ¿ya? Y por eso yo tengo que Y1 más Y2 se conforma en Y, ¿ya? Eso es para ver algunos problemas que nosotros vamos a tener. Y eso dice, el punto de superficie libre del agua en el eje de rotación o del agua o del líquido, mejor no, porque ni siquiera puede ser agua, del líquido, en el eje de rotación, dice, desciende a una altura igual desciende a una altura igual a la elevación ¿no? Ahí estamos diciendo que lo que sube baja la misma cantidad a la elevación que sufren los puntos de líquido en contacto con las paredes del recipiente. ¿Ya? Es decir, lo que sube baja, ¿ya? Es la misma cantidad. Bien. A ver, vamos a hacer otro problema.
A ver, yo les voy a preguntar aquí en este problema. Me dio el valor de ρ. Nosotros lo que hemos calculado es SW, ¿no? Que es 19.8. Pero toca pito, algún pito ahí el valor de ρ. ¿Por qué me dio el valor de ρ ahí? A ver, Sería una densidad menor. Sería la densidad del aceite. la densidad del aceite, pero ¿para qué me lo dio? Le digo. Para nada, ¿no? Para nada me lo dio. No, tal vez si me hubiera preguntado presión en algún punto, digamos. Por ejemplo, me podría preguntar presión aquí, en el punto S. ¿Cuál sería la presión en el punto S? Como ustedes saben que la presión va ligada al peso específico de la densidad, entonces solamente si me hubieran pedido presión, entonces ahí ya justificaba que me den el 850 kilogramos sobre metros cúbicos, ¿cierto? Bien, pero siempre y cuando me pide presión, ¿ya? Bien, vamos a ver algún otro ejemplo en que me pida presión. Ahora vamos a hacer este ejemplo de acá. Ya, como ejemplo vamos a tener un depósito cilíndrico de 2 metros de altura y 1 metro de diámetro. Y 1 metro de diámetro. Contiene 1.5 metros de agua. ¿Qué quiere decir? Que está lleno hasta ahí. Ya. Ok. Está lleno de agua hasta el 1.5 metros. Ya. Si el cilindro gira sobre su eje geométrico, gira a una velocidad. Dice que velocidad W se puede alcanzar sin que se derrame el agua. ¿Ya? Ya eso lo hemos hecho hace ratito en otro problema. Pero, inciso B, ¿cuál es la presión en el fondo del depósito en C y en D? ¿Cuál es la presión en C y presión en D cuando W es igual a 6 radianes sobre segundo? Bueno, ya me pueden contestar me pueden contestar que aquí yo tengo libre 0,5. Para que no se derrame el agua,
yo voy a tener esto. Esto de aquí que vale Y. Entonces el volumen del cilindro vacío, ¿cuál sería el volumen del cilindro? El volumen de aire, de aire, que no está ocupado con el agua, ¿qué sería? Hola, hola. Hola, 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 hola. ¿Cuál sería ese volumen para que no se derrame el agua? Tenemos exactamente lo mismo que tenemos acá. El volumen de vacío Diámetro, pero sería Dígame. volumen 1, sería pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por 0,5, ¿no ve? Y el volumen 2 del paraboloide, 1/2 de pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por y, ¿no ve? ¿De acuerdo? Sin que se derrame el agua. Bien. Entonces voy a tener que volumen 1 es igual al volumen 2. Pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por 0,5 es igual a 1/2 de pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por y. Esto se me va con esto. Y y es igual a 0,5 por 2. Y es igual a 1 metro. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que este y desde aquí hasta aquí vale 1 metro? ¿Hasta ahí? ¿No ven? Bien, pero dice, lo que sube 0,5, baja 0,5. ¿Qué quiere decir? Que aquí dice que el punto de superficie libre de líquido en el eje de rotación desciende a una altura igual a la elevación que sufren los puntos de líquido. ¿Qué quiere decir? Que de aquí a aquí también yo tengo 0,5, ¿sí? Ahí estamos demostrando lo que habíamos dicho ahí arribita, que va a aumentar y va a descender exactamente lo mismo. Fíjense acá, en este otro problema, también como estamos haciendo algo similar, nos salió que Y valía 0,20, creo que es, ¿no? 0,20, ¿no ve? Entonces lo que sube, aquí también, esta parábola de aquí que se forma, esta Y de aquí, de ahí hasta ahí es 0,20. Lo que sube va a bajar con la misma distancia, 0,10, perdón. Está bien 0,20, ¿no? Quiere decir que esta de aquí también vale 0,10. ¿Ya? Lo que sube es la misma cantidad que lo que baja. ¿Ya? Acá lo estamos demostrando, ya que va a subir los 50 centímetros y va a bajar también los 50 centímetros. ¿Ya? Entonces Y viene a ser 1 metro. Y si Y vale 1 metro, entonces vamos a tener que Y es igual a W cuadrado por X cuadrado sobre 2G. Por lo tanto, W va a ser la raíz de Y por 2G sobre X cuadrado. La raíz de Y 1 metro por 2 por 9,81 sobre, el diámetro era 1 metro también, creo, ¿no? El diámetro 1 metro. Bien, ¿cuánto sería eso?
En genera creo que es 0,5. El diámetro es 1 metro, creo que se ocupa el radio. Ah, el radio 0,5, sí, tienes razón. Bien. $8.86. ¿Cuánto? 8.86. Bien. Ya, pero en el inciso B dice, ya, ese mismo problema podríamos haberlo trasladado también para el problema anterior, ¿no? Porque ahí me daba arroz, pero aquí me dice que es agua. Yo lo que quería ver con este problema es que si a mí me da arroz o me da gamma, yo podría encontrar las presiones, ¿no? Entonces, aquí me dice cuál es la presión en el punto C y en el punto D cuando W. Aquí vamos a tener, inciso B, que W es igual a 6 radianes sobre segundo. Y si yo tengo B, entonces tengo que W cuadrado por X cuadrado sobre 2G. Tengo la altura. Por lo tanto, aquí vamos a ver que eso va a ser 6 al cuadrado por 0,5 al cuadrado sobre 2 por 9,81. Entonces tengo el valor de G. Pero 46. 0,46 metros. ¿Ya? Bien. Resulta, ya, bueno, ya no tengo que, a ver, ¿cómo les digo aquí? Esta altura es 2 metros. 2 metros, ¿no? 1,5 metros. Ya. Inicialmente tengo de agua 1,5. Pero ya no va a llegar hasta el fondo, porque fíjense, cuando yo le elevo la velocidad angular 8.86, eso va a venir así, ¿cierto? Porque está yendo hacia el borde. Pero ahora ya no es ese caso, no, ese no es el caso. El caso es el siguiente. Mi nuevo espejo de agua, como ya está trabajando con una velocidad inferior, mi espejo de agua es ese de ahí, ustedes ven con negro. ¿Sí? Entonces, si yo tengo ya este valor de Y, ya tengo calculado este valor de Y. Que es igual a 0.46 metros. Muy bien. Aquí en el punto S. Muy bien. ¿Cuál es la profundidad de S? ¿Cómo puedo calcular? Calculando la profundidad de S. Para tener la presión en S. La presión en S. ¿No ve? ¿Cómo puedo calcular esa profundidad?
Hola, hola. ¿Qué dije hace ratito? Como ustedes ven, este es el espejo de agua. Había inicialmente agua, todo esto. ¿Ya? Bueno, aquí dije que el punto que sube es igual al punto que baja, ¿no ven? ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo calcular la altura a ese? La altura que se encuentra ese del líquido. Hola, hola. A ver, ¿alguien me puede decir? Hola, hola. No sé si me entendieron esto de aquí y le he mostrado en varios problemas. No es el de volumen. Esto de aquí. Hola, hola. En general sería la mitad de Y. La mitad de Y sería, pues la mitad de Y. Entonces, de aquí hasta aquí hay 0,23, ¿no ven? Entonces, desde que había de agua, que sería los 1,50 que habían de agua, normalmente voy a tener Y1, Y sub S puede ponerle también acá, o H sub S, si ustedes quieren, sería lo 1,50 menos 0,23, ¿cierto? 1,27. 1,27 metros. Entonces, si saca la presión en el punto S, va a ser gamma por H, ¿no? Que es de donde está, desde la orilla, ¿no? Donde hay líquido, ¿no? Porque de ahí es lo que tengo que considerar. Entonces va a ser 9,81 kilonewton sobre metros cúbicos por 1,27. ¿Cuánto sería? 12,46. Este, ¿Cuánto? 12,46 kilonewton sobre metros cuadrados. ¿Bien? Bien, entonces no se olvide que si nosotros hemos calculado ese 0,26, aquí también voy a tener 0,23. ¿Sí? Entonces, para calcular aquí en el punto D, que es en la profundidad, el HDD, ¿cómo lo puedo calcular? Desde el líquido, desde aquí hasta aquí. ¿Cuánto vale esa altura? Estoy hablando de esta altura de líquido, de toda esta altura de líquido. 1,73 en general. Entonces esa altura del líquido viene a ser 1,50 más 0,23, que es 1,73. Entonces en ese caso yo puedo decir la presión en D, gamma por H de D, 9,81 por 1,73. ¿Cuánto sería?
Y aquí, para que no se confundan, esto como que está con azul es mi HD. 16,97, ingeniero. Entonces tengo 16,97 kilonewton por metro cuadrado. ¿Ya? Bien, SHS es... Ajá, claro. Tengo 1,50 menos 0,23, ¿no? Está bien. Ok. Bien, ¿se entendió? ¿Se entendió, ingeniero? Ok. Bien. Bueno. Bien, ¿cuántos serían? 4.12 me sale mi ingeniero. 4,12 metros. Bien. Entonces ya tengo ese valor de Y, pero lo que yo no tengo es este radio de aquí. Este radio de acá, yo lo tengo que es igual a 0,45, ¿no? Aquí yo le voy a llamar un X1. Bueno, llamamos X1, X2. De aquí a aquí le voy a llamar X3, el radio. Que justamente determinando ese radio de X3, yo puedo saber qué área queda al descubierta debido a la presión por lo que está cerrado. ¿Ya? Bien, entonces con esa presión de, fíjense, el Y va a ser pues mucho más que, aquí es 1,80, de aquí a acá tengo un valor y de aquí tengo otro valor que no conozco. Perdón, no era hasta ahí. De aquí a aquí, fíjense que yo no tengo un valor que no conozco, ¿ya? Y de aquí a acá yo podría decir, pues, los 4,12 va a ser igual a, qué sé yo, un Y1, un Y2, más 1,40, ¿no ven? Sí, pero como no conozco Y1 y Y2, entonces vamos a ver, ¿ya? Porque se sale, ¿cierto? Por ambos lados se sale. Entonces, yo voy a empezar a calcular el Y1. W al cuadrado por X. Ya, lo voy a borrar esto para no confundirnos.
Eso va a ser Y1. No, miento, no es eso. Y2 sería en este caso, ¿no? Porque le estoy llamando X2 acá, ¿no? Entonces le voy a llamar Y2 por X2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces lo que me viene a ser 20 al cuadrado por X2 al cuadrado sobre 2 por 9,81. Muy bien, ese sería el Y1. ¿Cuánto me sale en función de X2 al cuadrado? Bien. ¿Cuánto serían? 20,39. 20,39 de X2 elevado al cuadrado. Bien. El Y1, W al cuadrado por X1 al cuadrado sobre 2G. Eso igual a 20 al cuadrado por X1 al cuadrado sobre 2G. Entonces, el Y1 en función del diámetro va a ser igual 20,39 de X2 elevado al cuadrado, de X1 elevado al cuadrado. Llamémosle X1 nomás acá. De X1 elevado al cuadrado. Bien, tengo el valor de Y1 y Y2. Muy bien. Ahora, voy a trabajar con este de aquí, era mi Y2, y esto es mi Y1. Y1, ¿no? Yo necesito calcular cuánto vale mi X1 en función de ese Y1. ¿Lo ven, no? El Y2 sería ese paraboloide hasta el fondo, y Y1 sería lo que yo tengo ahí, este está sin valor. Y aquí ya le borré. Esto es un X2. A esto llamémosle un X3, que es 0,45. Muy bien. Entonces, por lo que habíamos dicho anteriormente, ahí yo tengo que empezar a trabajar. En primer lugar, yo voy a decir, ¿qué vamos a decir acá? Hablando de distancia. Hablando de distancia, ¿qué puedo decir? Y2 es la mitad de Y, ingeniero. Pero no tengo yo ahí posicionado tanto, porque no tengo Y1, no tengo Y2. No puedo hablar con Y1 y Y2 ahí. Y2 es igual a 1,40 más Y1. ¿Sería? A ver. Mm, 1,40 más Y1 es igual a Y2. Bien.
Pero aquí creo que he confundido la distancia. Este es 1,80. ¿No? Porque avanza un poquito más. ¿Ya? 1,80 de altura. El 1,40 está por aquí por debajo. ¿Ya? Entonces sería 1,80 más Y1, eso sería el Y2. Bien. Entonces, voy a decir que 1,80 más 20,39 por X1 elevado al cuadrado va a ser igual a 20,39 por X2 elevado al cuadrado. Y aquí tengo una fórmula que me va a permitir encontrar Y1 y Y2. Muy bien. Ahora vamos a trabajar con los volúmenes. Esa es la ecuación 1. ¿Ya? Vamos a llamarle aquí cuál es el volumen de aire. ¿Cuál es el volumen de aire? No nos olvidemos que esto es S. Aquí el vórtice, siempre la profundidad le vamos a llamar S. ¿Cuál es el volumen de aire? Estamos trabajando con los volúmenes, jóvenes. 1/2 del volumen del cilindro, ingeniera. No, ese es el volumen del paraboloide. El volumen de aire. Y podría ser 4. El volumen de aire. No es Y menos Y2. Volumen, estoy hablando de volúmenes. Área por altura, ingeniero. Ya, ¿cuál es el volumen de aire? Eso es pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por como está cerrado, a ver, para que me entiendan mejor acá. Como está cerrado, todo esto está cerrado. Esto tiene 1,85. Aquí me equivoqué, 1,85 también, ¿no? Y menos 1,85. Ya. 1,85, pero dice, tiene lleno de agua todo esto de aquí. 1,40. Entonces, el volumen que estoy calculando es este de aquí, el volumen vacío.
Y eso me lo determina el volumen de este cilindro. Como habíamos visto anteriormente, ¿no ve? Ese es el volumen de aire. Entonces, ¿cuánto sería? Pi por diámetro al cuadrado por 0,45, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Porque ese es el volumen que hay vacío y este es el volumen de agua que había inicialmente. Hasta ahí llegaba el agua, hasta los 1,40. ¿Ya? Entonces, el volumen de aire, a ver, vamos a dibujar acá otra cosa. Vamos a dibujar. ¿Me entendieron, no? ¿Cómo calcular el volumen de aire? Sí, me dieron. Ya. Aquí tengo, mejor si lo saco de acá. Porque lo que yo quiero trabajar es con los volúmenes ahora. Ya. Ese volumen del vacío, fíjense que es eso, va a ser igual al volumen que me forma el paraboloide SAB. ¿Ya? El volumen vacío del cilindro que está vacío ya es el volumen del paraboloide ASB menos este volumen de acá, porque lo que yo quiero calcular justamente, ahorita les muestro, es CD. ¿Me entienden? ¿Qué quiere decir? Que lo que yo quiero calcular ahora, con este ejemplo, es este volumen de aquí a aquí. ¿Sí? Porque eso es lo que había de agua, ¿no ve? Hasta ahí, hasta los 1,40. Entonces el volumen del paraboloide es este de acá, de una parte del paraboloide. Entonces va a ser igual al volumen de ese vacío, es igual a este volumen desde aquí hasta aquí, ¿ya? Menos este pedacito de aquí, el de abajo, menos este volumen de ahí de abajo, menos este otro volumen de aquí. ¿Sí? ¿Se fijan? Este volumen de aquí es el rojo. Este es el rojo. Y este es el amarillo. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo o no está de acuerdo? ¿Cuánto me sale este valor de aquí, de arriba? ¿Cuánto sale ese valor de ahí de arriba? Ese de 1/4 de pi por el diámetro. ¿Cuánto era el diámetro?
0,45. 0,45, ¿no? Por 0,45, ¿no? Eso sería. Al cuadrado. Pero es el diámetro lo que estoy calculando, ¿no? Sí, el diámetro es 0,90 al cuadrado. ¿Cuánto sería ese valor? Aquí vamos a trabajar con un 80. Bien, ¿cuánto sería? 0,29, ingeniero. Denme con uno. 0,29 pi por 0,90. A ver, calcúlelo de nuevo. Está bien, ingeniero, eso sale. 0,29. A ver. Pero como acá también yo tengo, para poder simplificar, 1/4 de pi por 0,90 al cuadrado por 0,45 es igual a 1/2. A 1/2 del cilindro circunscrito en el rojo, porque aquí yo tengo un cilindro rojo. Es el cilindro rojo. Entonces va a ser 1/2 de pi por r al cuadrado. Y el r al cuadrado va a ser x2 elevado al cuadrado por y2, ¿cierto? ¿Sí? ¿Me entienden eso? Ya no le pongo diámetro porque yo lo que me interesa es el radio ahí. ¿Lo ven? El volumen del cilindro rojo, del paraboloide rojo, perdón, menos 1/2 de pi por x1 al cuadrado por y1. Entonces, este pi se me va, vamos a empezar a simplificar. Este pi se me va con este pi se me va con este pi. Estos dos se me van y aquí me quedaría 2. Entonces, aquí me quedaría 1/2 de 0,90 al cuadrado por 0,45 es igual a x2 al cuadrado por y2 menos x1 al cuadrado sobre y1. Bien, ahora sí calcúlenmelo ese valor de 1/2 de 0,90 por 0,45. Cero coma 18. Ya, déjenme con más decimales, 0,18, 2 creo que era. Es igual a x2 al cuadrado por y2 menos x1 elevado al cuadrado por y1. Fíjense que aquí ya yo tengo otra segunda ecuación. ¿Sí? Y aquí yo también tengo otra ecuación.
Como Y1 X1 al cuadrado, ¿cuánto era? 20.39 X1 al cuadrado. Y el Y2 también era 20.39 de X2 elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? 0,182 es igual X2 al cuadrado por 20.39 de X2 elevado al cuadrado, ¿cierto? Menos X1 de 20.39 de X2 elevado al cuadrado. Ahora, ese 0,182 lo puedo dividir entre 20.39. Y eso me quedaría elevado a la cuarta menos Y1. Aquí esto es X1. Entonces, menos X1 elevado a la cuarta. Bien, yo tengo un valor trabajadito acá. Pero acá yo también dije lo siguiente. Pegar. Pegar. Bien. Fíjense, yo lo que tengo que hacer es poner X2 en función de X1. Entonces vamos a tener que X2 elevado al cuadrado es igual ¿a cuánto? A 1.85 dividido entre 20.39 más X1 elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Ese es mi valor de X2. Por lo tanto, aquí vamos a ver, vamos a reemplazar el X2 en esta ecuación de acá. 0,182 dividido entre 20.39 es igual a 1.85 dividido entre 20.39 más X1 al cuadrado elevado al cuadrado. Porque fíjense, estoy despejando X2 elevado al cuadrado, entonces simplemente al cuadrado. Menos X1 elevado a la cuarta. 1.85 dividido entre 20.39 al cuadrado, más 2 veces 1.85 dividido entre 20.39 por X1 al cuadrado, más
x1 elevado a la cuarta menos x1 elevado a la cuarta. Entonces, como ustedes ven, este se me va con este. Y ya tengo mi valor de x1 al cuadrado, que sería igual a 0,182 dividido entre 20,39 menos 1,85 dividido entre 20,39 al cuadrado. Esto pasa a restar y, a ver, y pasa a multiplicar esto pasa a dividir 2 por 1,85 y todo eso lo multiplico por 2,85 al cuadrado por 20,39 elevado al cuadrado. Y esto es mi x1 elevado al cuadrado. Bien, ¿cuánto le saldría, por favor? O si quieren, sáquenlo término por término ahí. No, miento. Ahí nomás, porque el que está elevado al cuadrado es la x1. Bien, vamos ayudándome, por favor. A mí me sale 0.061, Bien, puede ser. ¿Un 0? 2 ceros. ¿Así? Bien, eso sería en metros, ¿cierto? Y x1, la raíz de 0,061, ¿cuánto sería? A ver, fíjense si está bien, por favor, los demás. me da 0.247. Ya. 0,247, no puede ser. De nuevo, por favor.
¿Sale eso? ¿Está bien? Entonces, el área descubierta en el fondo del recipiente que debido a la presión que está cerrada va a ser pi por x1 elevado al cuadrado. Pi por 0,0, ya ni siquiera tenía que sacar. Pi por 0,061 y esto va a ser el diámetro, el área descubierta, metro cuadrado. Bien, ok. Ya ustedes lo revisan. Si está bien, no está bien. No necesito x, la raíz de esto. Porque pi por x cuadrado, por x1 elevado al cuadrado es el área que me pide, ¿no? Que queda descubierta. Bien. Bien, jóvenes. Repásenlo este problema. Hay dos temas importantes acá. El volumen vacío, el volumen de aire, que sería este, ¿no? Va a ser igual al volumen de este paraboloide rojo menos el paraboloide amarillo, que sería ese el volumen de agua que se desplaza, ¿sí? Ese volumen de agua que está con verde viene a reemplazarse al volumen de aire. ¿Me entienden? El volumen del paraboloide rojo menos el volumen del paraboloide amarillo es el volumen de agua que está desplazándose desde los 1,85, ¿ya? Y esa diferencia de los volúmenes de agua es igual al volumen vacío de aire. ¿Bien? Porque justamente se me va a los 1,85 porque está cerrado. ¿Ya? Entonces, si trabajamos, vamos a ver que hay un área descubierta, un área de 0,45, entonces hemos tenido que hacer operaciones algebraicas ahí. ¿Ya? Importantísimo esto de aquí. Dos conceptos importantísimos. Este concepto. Y este concepto del volumen del aire. Y esto de acá. Nada más. ¿Ya? Y lo demás son fórmulas de ecuaciones, nada más. Bien. Ok. 1,85 y entre 20 a 39 y esto se me anula, ¿no? Bien, jóvenes. Y con esto ya estamos a la hora. Tal vez para la próxima clase vamos a repasar un poquito variedad de problemas de tanto de esto de movimiento de masas líquidas, ya sea en vertical o horizontal, en rotación, y algún otro ejemplo de empuje y flotación, ¿ya? Para que podamos terminar y hagamos otro tema ya que es totalmente diferente. Bien. Ok, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Nada? ¿Cero pregunta? Se pasa este problemita de aquí, bonito, interesante. Bien. Interesante ese ejemplito de ahí para que ustedes vean todos los elementos que nosotros hacemos para manejar este tipo de problemas. Nada más trabajar con los volúmenes y algo importante que el volumen es igual a un medio del cilindro circunscrito en él, nada más. ¿Bien?
Y aquí lo hemos dado muy respetuosamente. ¿Ya? Bien, ok. No hay preguntas, entonces, hasta luego. Hasta luego, Inera. Hasta luego, Inge. Ok. Ingeniera, Muy bien, no hasta se olvide luego. subir los temas al Classroom, por favor. Ya, lo voy a subir, ya. Es que